los accionistas de Banesto, en la economía general del país. La historia que arranca aquel inolvidable 28 de diciembre con una intervención de Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España, que sigue 14 días después con la intervención de Mario Conde para situarnos ante el caso Banesto que vamos a tratar de entender. Pues en definitiva, Banesto es una entidad que tiene unos problemas cuya solución pasa por unos programas de saneamiento que exceden de la capacidad de la entidad actuando por sí sola. Requiere la solución de esos problemas una colaboración de todo el sistema bancario y desde luego requieren el apoyo del Banco de España. La situación de Banesto al día 28 de diciembre de 1993 hacía razonable aceptar el proyecto que presentamos en su día al Banco de España. Y seguimos creyendo que esa era la mejor solución para Banesto, para sus accionistas y para el sistema financiero. Segundo, la situación de Banesto al día 28 de diciembre, particularmente en cuanto a liquidez, estabilidad y solvencia, no reclamaba ninguna actuación de emergencia. Bueno, vamos a ver, señor Leal, si podemos ir entendiendo un poco mejor. Las explicaciones que se dieron para la intervención son explicaciones técnicas y algunas voces han aludido luego a que podían estar jugándose juegos de tipo político. Yo le pregunto al hombre que representa a los bancos y a los banqueros de este país. ¿Está suficientemente explicado todo desde el punto de vista técnico como para decir fue una intervención necesaria? Claramente sí. El Banco de España, la inspección del Banco de España venía advirtiendo ya desde hacía bastantes meses a Banesto que tenía que hacer un esfuerzo, de saneamiento y también le estaba diciendo que los esfuerzos que el banco efectivamente iba haciendo no eran suficientes. Hasta que llega un momento en el cual dicen, bueno, ya a partir de este momento ya no podemos ir más lejos. Realmente no ha sido suficiente o no son suficientes los programas que plantean, la situación es muy grave y hay que intervenir. De hecho, está claramente dicho en el informe de la inspección del Banco de España, que utiliza además unas expresiones absolutamente claras en el momento de la intervención. Y lo que dice es lo siguiente. Dice, la situación actual de la entidad la hace estar incursa en una situación de extraordinaria y excepcional gravedad, lo que pone en inminente peligro no solo su estabilidad, liquidez y solvencia, sino la propia viabilidad del banco y de su organización económica, salvo que se adopten urgentes y radicales medidas. Y añade, hasta la fecha, los actuales responsables de la gestión de la entidad, no obstante sus repetidas manifestaciones de voluntad, se han mostrado incapaces de corregir el paulatino e inexorable proceso de deterioro del banco. Bueno, esto es lo que dice la inspección. Realmente está muy claro. Yo creo que en nuestra profesión la inspección del Banco de España es una inspección respetada, son unos profesionales serios que van al fondo de las cosas y a nadie se le puede ocurrir que este tipo de análisis que viene después de una serie de cifras se lo hagan por las buenas o lo hagan influidos por un motivo político. Realmente las razones técnicas están bastante claras y la inspección lo dice bastante claramente. Sí. Y para los otros bancos, los rivales de Banesto, para Santander o BBV o Argentaria, ¿es una buena noticia esa intervención del día 28? ¿Se frotan las manos o es una mala noticia? Se queda todo el mundo consternado. Se queda consternado porque un banco de la naturaleza y de la tradición de Banesto que haya tenido que ser intervenido es una noticia terrible para todos. Es un consejo de administración que es cesado, es una intervención por parte de la autoridad monetaria, se sabe que hay que hacer un esfuerzo, inmediatamente los bancos respaldan la liquidez de Banesto, puesto que lo fundamental era proteger a los depositantes y naturalmente en la banca esto crea un momento de consternación. Nadie se frota las manos y se alegra, al revés, puesto que saben que es un problema que no se va a poder resolver en unos días y que es un problema que afecta también a todo el sistema. El hecho de que se ocupen después de la gestión, una vez destituidos los anteriores gestores, personas de una entidad, concretamente del BBV, ha sido leído por alguien como la presencia de el competidor en casa de Banesto. ¿Es inevitable? ¿No hubiera podido ser gente del Banco de España, por ejemplo, de otro sitio, la que hiciera este trabajo? Yo creo que el Banco de España elige a la mejor persona para hacerlo.
elige a Alfredo Sáenz, que tiene la experiencia de haber saneado y de haber reflotado ya un banco, Banca Catalana en su día. Es decir, elige a la mejor persona. Y esta persona dice, elija usted a su equipo. Entonces elige un equipo coherente, un poco como la selección nacional, ha elegido a muchos del Barcelona, elige un equipo coherente que pueda rápidamente actuar. Es decir, a mí me parece que esa decisión es una decisión razonable. No es tanto entonces, no anuncia la presencia de un banco que se introduce como no, sino que es un experto que reúne a su equipo. No, lo que anuncia es queremos sanear rápidamente esta entidad. Elegimos a la mejor persona y esta persona que elija el mejor equipo y un equipo conjuntado que pueda empezar desde mañana, que no tenga que pasar unas semanas, unos meses conjuntándose, poniéndose de acuerdo, aunando criterios, no señor, que empiece y que lo haga rápido, porque en estas cuestiones lo importante es actuar rápido. La eficacia, entonces. ¿No es observado con mosqueo, con recelo por gente de Santander o de Argentaria o del Popular, el hecho de que sea todos de un mismo equipo? ¿No? Yo creo que no, porque todos los bancos lo que sabían es que había que elegir una persona que tuviera la experiencia para hacerlo y que esta persona nombrase a su equipo. Así pues, yo no creo que haya en ningún momento que haya habido el más mínimo recelo en cuanto a la capacidad y en cuanto a la necesidad de actuar rápidamente y de la mejor manera posible. ¿Me explica el agujero? Porque en una primera lectura entendemos los profanos que el agujero es que habían desaparecido pues 500.000 millones, o no sé si luego serán 600.000 o 400.000. Pero, ¿qué es exactamente el agujero? ¿A qué dinero se refiere ese agujero? ¿Esos 500.000 millones o no sé si es alguno más? Bien, bueno, estos 500.000 millones no es que hayan desaparecido. Estos 500.000 millones tienen tres partes fundamentales y claras. Por una parte hay unos 220.000 millones que son la falta de provisión por lo que se llaman créditos morosos. Ocurre lo siguiente en los bancos. Cuando a una persona se le presta dinero y tiene que devolverlo, cuando lleva 3 meses sin devolver dinero, ese crédito ya se le llama moroso. Y a los 6 meses el banco tiene que poner aparte el 25% de esa cantidad y luego cada 6 meses más tiene que ir aumentando el 25% hasta que al cabo de 2 años ya tiene el 100% tiene que proteger provisionado. Ese dinero no pagado. Tiene que tener ese dinero al margen porque el banco tiene que ser en todo instante solvente, es lo que le pide la autoridad monetaria. Y usted tiene que estar preparado a que si al final el deudor no le paga, tener ese dinero para que siga manteniendo su solvencia. Bueno, esa parte, ese dinero que hay que poner aparte para los créditos que fallan, para los créditos que no se pagan, son 220.000 millones según la inspección del Banco de España. Luego hay otra parte, que son unos 150.000 millones, que es lo que se llaman técnicamente minusvalías en la cartera de valores. ¿Qué quiere decir esto? Es un banco, tiene acciones, en este caso pues tiene una participación importante en la corporación industrial, tiene participaciones en empresas. Y ahí hay un problema en cómo se valora esa participación. Esa participación se puede valorar en el precio que ponen los libros de la empresa, digamos, lo que se piensa que valen las instalaciones o lo que sea, o al precio del mercado, cuando la empresa cotiza en el mercado. Y el precio del mercado puede ser muy inferior. Entonces, claro, ahí se puede decir, bueno, el valor, el bueno es el de los libros, pero ahí, con un ejemplo se puede entender. Si hay una persona que se ha comprado una casa a la orilla de un pantano muy bonito, con un pinar, y le ha costado 5 millones, y si el pinar se quema, esa casa, si la quiere vender, pues le van a dar por ella 2 millones. Él puede tener la ilusión de que su casa vale 5, pero en el mercado vale 2. Entonces lo que dice el Banco de España es, esa parte de su activo, usted tiene que valorarla a lo que vale en el mercado. Y ahí hay una minusvalía, un menor valor de 150.000 millones. Y luego hay otro punto importante que es el fondo de pensiones. El fondo de pensiones que está constituido para cuando los trabajadores de Banesto o de cualquier banco se jubilen. Entonces ahí, claro, depende de las tablas de mortalidad y de la esperanza de vida. Se puede decir, bueno, es que como se van a morir al día siguiente que se jubilen, entonces no hay que provisionar nada. Pero claro, se puede decir, pueden vivir muchísimos años. La manera técnica de hacerlo es decir, tomemos unas tablas de mortalidad, las más al día. Entonces, ¿qué es lo que hace la inspección? Tomemos las últimas.
También hay otro problema de tipos de interés. Entre la anterior valoración y la nueva, los tipos de interés han bajado, pero en fin, eso es un problema técnico. Y entonces dices, y ahí hay que poner otros 60.000 millones. Y estas son las grandes cifras, digamos. Sí, el luego hay apoyo a algunas los otras morosos, cosas menores, pero estas son las grandes. el dinero del fondo de pensiones y esa especie de dinero ilusión que no corresponde a los precios de mercado. Exactamente. Y la suma de todo eso son 500.000 millones. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que hay? Hay unas reservas, que son 250.000 millones, y hay un capital, que son unos 100.000 millones. La suma de todo eso no llega a compensar lo otro. Y lo que dice el Banco de España es, a ese dinero hay que ponerlo, porque las normas internacionales y las normas de solvencia permanentemente del Banco de España es que el capital y las reservas tiene que ser superior a esas necesidades de provisión. Entonces ahí están esos 150.000 millones en discusión, o más si no hay una reducción de capital a cero, depende. Entonces, en esta situación, el Banco de España tiene que intervenir para asegurar la solvencia general del banco y del sistema, ¿no? Bueno, la solvencia general del banco. Del banco. Porque entonces, la cuestión está, ¿afecta eso al sistema? Manifiestamente no, puesto que el sistema está muy asegurado porque el sistema tiene una relación, unos ratios, unas provisiones de capital y de reservas que están por encima de las normas internacionales. Pero al sistema se le pide que ayude. Al sistema se le pide, garantice usted la liquidez, garantice usted el dinero en el mercado interbancario para que los depositantes de Banesto no sufran lo más mínimo y que no tengan ni la más remota duda de que el dinero que tienen depositado en ese banco lo pueden retirar cuando ellos quieran. Parece claro que los depositantes lo saben ya. En un primer momento se temió que hubiera una ola de pánico y parece que la cosa no se ha producido de esta forma. Claro, esa primera parte ha sucedido muy bien. En una situación de esta envergadura nunca se sabe qué es lo que va a pasar, pero yo creo que los depositantes han dado pruebas de una gran madurez y que ante la garantía que ofrecía el Banco de España y el conjunto de los bancos españoles, porque inmediatamente lo dijimos, nosotros también estamos detrás, no se preocupen ustedes, pues se han tranquilizado y luego es que han visto que realmente es así, que el que ha querido retirar su dinero ha ido y lo ha retirado y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, que esa parte ha funcionado, esa primera parte ha funcionado, yo creo, notablemente bien. Otra cosa diferente es los accionistas, que están en este momento muy, muy asustados y que están viviendo además un juego de informaciones muy contradictorias. Esta misma mañana veíamos en dos periódicos dos datos diferentes. Uno decía que los accionistas iban a haber mermado en un 80% el valor de sus acciones y otro periódico decía que en un 20% el valor de sus acciones. Los accionistas, ¿en qué situación están? Porque por otra parte están mirando al Banco de España o al resto de los bancos para ver si van a velar por sus inversiones. Podemos estar hablando de una modesta viuda de Logroño o de... ¿En qué situación quedan los accionistas de Banesto? Yo creo que hay que decir varias cosas. El problema, tal como queda definido en la inspección, es un problema de gestión. Por consiguiente, lo primero que hay que mirar es la gestión. Pero la cuestión, tal como se plantea ahora, es la siguiente. ¿Hay que reducir ese capital a cero o no hay que reducirlo a cero? Lo que dicen en general las reglas del mercado es que si se ha perdido, en fin, todos esos fondos, etcétera, y si vemos que hay un desfase, hay que reducirlo a cero. Pero lo que puede suceder, y eso no lo sabemos todavía, es que las cosas se pueden plantear de una manera un poco distinta. Y el equipo que actualmente está intentando evitar esa operación llamada acordeón de bajar a cero. ¿Por qué? Sabremos lo que hay que hacer cuando se determinen dos cosas fundamentales. La primera es la naturaleza más precisa del desfase patrimonial. Les he dicho, son 500.000 millones, pero ahora hay una serie de técnicos que están trabajando para ver si son 500.000, si es un poco más bien será un poco más que un poco menos. Pero en fin, probablemente sea una cifra en torno a esa cifra, puede ser un poco más. Pero eso hay que determinarlo primero antes de saber el paso siguiente. Y luego hay que determinar otra cosa que es absolutamente fundamental, y es si esa máquina, si ese banco es capaz de ganar dinero una vez que se le ayude en lo que haya que ayudarle. Bueno, pues que se le quiten una parte de esos créditos que funcionan mal, que se vendan pues algunos activos, en fin, lo que sea. Es como un automóvil que se ha salido de la carretera, y bueno, pues ahora se pone en la carretera, se engrasan de nuevo las máquinas de las bielas, veamos si puede seguir andando y si puede seguir andando bien. Y esto es fundamental porque si Banesto de nuevo, digamos, puesto a funcionar de nuevo, es capaz de producir o de generar recursos económicos importantes, entonces el problema es completamente distinto. Entonces lo que se dice, bueno, habrá que prestarle un dinero que va a devolver. Si no es así, entonces el problema se plantea en términos muy distintos. Y esto es lo que tienen que determinar ahora los nuevos gestores. Lo que pasa es que esto lleva tiempo,
porque no es un puro problema de números, es un problema también de hablar con las personas, de hablar con los equipos, de ver cómo está la red, de ver si se les puede reilusionar de nuevo, para que de nuevo efectivamente pues vuelva a ser un banco rentable y un banco potente como lo fue en el pasado. Pero yo pregunto, por ejemplo, si el presidente del Banco Bilbao Vizcaya o Santander le puede decir a sus accionistas del Bilbao Vizcaya o de Santander que van a repartir menos dividendos este año para que puedan obtener más dividendos los damnificados de Banesto. Efectivamente, eso es Pregunto. Bastante difícil. Es difícil. Se puede evidentemente, pero es bastante difícil, porque lo que dice el mercado, la regla normal, es que el accionista corre el riesgo de la empresa. Entonces, si la empresa va muy bien, pues gana mucho dinero, tendrá plusvalías. Si la empresa va muy mal y se hunde, pues entonces si no hay nada por repartir, no hay nada por repartir. Es decir, que el accionista de Banesto debería mirar, bueno, puesto a buscar culpables, en fin, entre comillas, a su situación, debería mirar más a la mala gestión de los anteriores gestores de Banesto que a la responsabilidad que pueden estar ahora teniendo los demás bancos en la tutela de su situación. Los demás bancos en esto, naturalmente, no tienen ni la más remota responsabilidad. Es decir, estamos en un sistema de competencia. Entonces, pues cada banco pues tiene su estrategia, realiza sus acciones comerciales. Bueno, y si hay uno que por las razones que sean, pues tiene un problema como el que se ha planteado, no es responsabilidad del banco. Es decir, si una fábrica de neveras, de pronto, pues porque se ha equivocado en el modelo de nevera y la gente no lo quiere, tierra, no se puede decir que sea la responsabilidad de los otros que están haciendo neveras que la gente quiere. Lo digo porque con razón o sin razón se está dando a entender en algún caso que pudieran estar agazapados como los Jaguars, los otros bancos, esperando a que no salga adelante Banesto para repartirse los restos del naufragio. No, pero de ninguna manera ha sido al revés, justamente. Lo que han dicho los bancos es lo primero que dijeron los bancos fue: nosotros garantizamos la liquidez. Si los bancos hubieran dicho en ese momento, pues mire usted, le cerramos todas las líneas de liquidez, ahí es cuando se hunde el banco. Entonces han hecho exactamente lo contrario por responsabilidad. Lo que pasa es que efectivamente es una situación un poco peculiar, porque un sistema financiero es peculiar. Cualquier sistema financiero en el mundo es una situación peculiar en la cual unos competidores hacen un esfuerzo y van a hacer un esfuerzo para que ese competidor vuelva a salir a flote. Esto, claro, no pasa en el mundo industrial normal. Si pasa en el mundo financiero es porque los bancos son unas empresas especiales, producen servicios, las cuentas corrientes, el recibo de la luz y lo que se quiera, y al mismo tiempo forman parte del sistema de pagos de la nación. Y el sistema de pagos de una nación moderna es absolutamente fundamental. Y es absolutamente fundamental que funcione con plena garantía. Que nadie tenga duda que cuando extiende un cheque contra su cuenta, ese cheque se lo van a pagar. Y eso es fundamental. Y por eso es por lo que estamos en una situación que es un poco anómala, que no se concibe en otros sistemas. No se concibe que las fábricas, por ejemplo, por tomar el ejemplo que decíamos antes de los frigoríficos, se pongan de acuerdo para salvar al competidor y decir: mire, usted lo ha hecho mal, pues se cierra y ¿qué se le va a hacer? Aquí es distinto, pero es distinto por esa responsabilidad específica, por ese funcionamiento específico del sistema de pagos. ¿Qué repercusión ha tenido en la solvencia de nuestro país fuera, en la imagen de nuestro país fuera? ¿Nos ha afectado este caso? ¿Nos ha quitado valoración, puntos? Bueno, en un primer momento, naturalmente sí. Claro, de pronto pues hay un banco muy conocido, que entonces lo interviene el Banco Central. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pero eso, afortunadamente, yo creo que ha pasado. Ha pasado en cuanto los demás bancos, en primer lugar la comunidad financiera, ha visto que Banesto, el banco que tenía el problema, ha seguido pagando puntualmente, pues en fin, los créditos que vencían o lo que fuera, en sus relaciones con el exterior, y ha visto que el sistema pues ha funcionado y que han funcionado las instituciones. Entonces ha habido un primer momento en que la peseta pues efectivamente ha caído un poco, pero yo creo que eso sustancialmente está superado. Estamos en una situación en los últimos días algo diferente. La intervención de Mario Conde fue observada como una intervención moderada, medida, que anunciaba voluntad de soluciones por la línea más pacíficas o de concordia. En las últimas horas, anteayer, se produjo la intervención de uno de los colaboradores del señor Conde, Pérez Escolar, en un sentido muy diferente, con acusaciones muy fuertes al Banco de España y en general, que no sabemos si desde su punto de vista advierte del comienzo de un fuerte combate o lo considera como un episodio en fin, excepcional. A mí yo creo que la actitud que adoptó Mario Conde es la actitud razonable. Se trata de un problema serio, complejo,
que hay que resolver y que hay que resolver con la buena voluntad de todos. Declaraciones como esta a la que hace alusión descalifica a quien la hace, es decir, es un camino absolutamente disparatado. Lo normal y lo razonable es resolver este problema y resolverlo, como digo, con el concurso y el apoyo de todos. Y por lo que se refiere al papel de la JP Morgan o JP Morgan, que ha sido en alguna revista el centro de observación, una revista como The Economist, que decía cómo el Banco de España, si estaba observando que no iban bien las cosas en Banesto, no advertía a la empresa Morgan, que mientras tanto y por su cuenta estaba invitando a inversionistas americanos a meter dinero en Banesto. Es que aquí lo que sucede es que el Banco Morgan, por las razones que sean, entra en Banesto, empieza a hablar con Banesto y envía a gente suya, empieza a estudiar el banco. Y dice en un momento que está dispuesto a aportar dinero y gestión. Lo que le estaba diciendo justamente la inspección del Banco de España a Banesto es: usted tiene que mejorar la gestión y tiene que conseguir dinero. ¿Sí? Se consiguió con una ampliación de capital, una parte, no toda, porque el último tramo no se puede hacer. Entonces, claro, es muy difícil decirle al Banco de España o achacarle al Banco de España en una situación así, si usted le está diciendo a un banco que necesita mejorar la gestión y al mismo tiempo aportar dinero. Y hay un banco de primera fila en el mundo que viene y dice, después de haber estudiado el banco, aporto dinero y aporto gestión, ¿cómo le va a decir que no? ¿Cómo le va a decir que no? Inténtelo. Lo que pasa es que al cabo de unos meses, mire, lo ha intentado y no es suficiente. Y como no es suficiente, tengo que intervenir. Pero yo creo que es un reproche que no tiene mucho sentido. Y finalmente, señor Leal, ¿qué tipo de mensaje quiere usted trasladar en este momento a los que pueden estar observando esta conversación desde la perspectiva del accionista, que es distinto del cuentacorrientista, que también en algún caso alguien nos ha dicho, ¿están hablando de los accionistas? Bueno, una cosa es muy diferente el depositante, pero ¿qué mensaje cree usted que se debe enviar en este momento a los accionistas, que parecen ser en este momento el sector más sensible, que aguarda con más interés el dato que finalmente llegue? Porque va a llegar el 25, parece que ser cuando Alfredo Sáenz va a dar el informe ya al señor Rojo. ¿Qué mensaje tiene usted esta mañana? Al cuentacorrentista, desde luego, garantía absoluta, como la ha tenido desde el principio. Absolutamente tranquilo, puede abrir su cuenta si quiere en Banesto y no pasa absolutamente nada, y puede retirar el dinero que quiera y seguirá funcionando el banco exactamente igual. Claro, al accionista es distinto. Al accionista yo creo que ahora mismo es prematuro decirle algo hasta que no sepamos, primero, cuál es la magnitud total de ese desfase, y segundo, si el banco está en condiciones realmente de producir, de ganar dinero una vez saneado, una vez puesto en marcha o no. A partir de ahí es cuando sí que se podrá determinar realmente lo que puede suceder con los accionistas, pero también es cierto que están en la primera fila, digamos, en el momento si hay que hacer una reducción de capital. Pero yo creo que ahora mismo es prematura hasta que no se sepa qué es lo que puede pasar con el banco. Yo creo que lo vamos a saber dentro de unas semanas y el equipo que está trabajando en él está trabajando al máximo para poder responder a estas cuestiones. José Luis Leal, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Asociación Española de la Banca. Dentro de un momento, Ramón Mendoza.